Bueno, siguiendo con los temas de la unidad 6, vamos a ver ahora eh, qué pasa con el equilibrio de fases en sistemas un poco más complicados, en este caso un sistema de dos componentes, o sea, lo que uno llamaría mezclas. Uno de los casos más sencillos de analizar es cuando tenemos mezclas de dos líquidos. Y entonces, lo que queremos estudiar acá es ¿qué pasa con el equilibrio de fases en una mezcla de dos líquidos? Entonces, recordemos de lo que vimos en las clases anteriores que la presión de vapor de un líquido eh, en equilibrio de fases, o sea, la fase líquida en equilibrio con su fase vapor, la presión de vapor que caracteriza el líquido solo depende de la sustancia en cuestión y de la temperatura. Entonces, la presión de vapor es una función de la temperatura y la función termodinámica que rige qué ocurre en el equilibrio de fases, recordemos que es la energía libre de Gibbs, ¿sí? Donde la diferencia de energía libre de Gibbs de las dos fases tiene que valer cero para la situación de equilibrio de fases. En el caso de tener mezclas ahora, o sea, no una sustancia pura, sino una mezcla, en este caso, de dos componentes, además de la dependencia de la energía libre de Gibbs con la presión y la temperatura, aparece un factor clave que es la composición. Y acá reflejar lo que es fracción molar, la composición de la mezcla, es decir, cuánto tengo de cada sustancia, de cada componente en la mezcla. Entonces, la representación de lo que tenemos que discutir es, tengo dos líquidos, acá están los dos líquidos puros por separado, cada uno caracterizado por su presión de vapor a una dada temperatura constante, o sea, esto lo vamos a llamar con un asterisco, esta es la presión de vapor del componente A puro, o sea, cuando está solo, y por otro lado la presión de vapor del componente B también puro cuando está solo. Entonces nos vamos a dedicar ahora a discutir un poco el equilibrio de fases cuando yo mezclo estos dos componentes, y ahora tengo la mezcla líquida, en equilibrio de fases con su vapor. ¿Y acá qué va a pasar? Bueno, va a pasar que vamos a tener mezcla de los dos componentes en la fase líquida y mezcla los dos componentes en la fase vapor. Entonces ahora, para describir el equilibrio de fases, vamos a hacer referencia a la presión de vapor del componente A en la mezcla, fíjense que ya no tiene el asterisco, y la presión de vapor del componente B en la mezcla, fíjense que ya no tiene el asterisco.